Historias extrañas de los suscriptores. Hola, Leo Augusto y abuelita, soy Jen, tengo 12 años. Mi historia ocurrió hace algunos meses que creo que marcará mi vida para siempre. Mi hermano y yo íbamos a dormir, porque al día siguiente tendríamos clases a las 7 de la mañana. Cuando me estaba quedando dormido, sentí un toque por detrás, como si una persona me estuviera abrazando. Al principio pensé que era mi mamá o mi papá viniendo a darme las buenas noches, pero cuando me volteé no había nadie. Después volvió a pasar esa sensación de que alguien me estaba abrazando, solo que esta vez fue más fuerte. Me volteé rapidísimo y de nuevo no había nadie ahí. ¿Sería mi hermano haciéndome una broma? Él estaba durmiendo en la litera de arriba. Solo puede ser, ¿no, hermano?, para asustarme, pero al final lo dejé pasar. Al día siguiente fui a preguntarle a mi mamá si sabía algo. Y recibí la noticia de que mi tío abuelo había fallecido esa noche. Nos quería mucho a mí y a mi hermano. Le conté eso a mi hermano después de la escuela. Y él dijo que sintió lo mismo la noche pasada. Alguien lo abrazó, una sensación de un abrazo. Y que se asustó, pensando que era algo sobrenatural. ¿Será que era el alma de nuestro tío abuelo? ¿Despidiéndose de nosotros o algo así? Porque la coincidencia fue mucha, ¿no es cierto? Muchas gracias por leer mi historia. Leo Augusto y abuelita, mi hermano es 3 años menor y le gustas mucho. Un abrazo. ¿Y mis amigos quieren algún cómic de Leo Augusto y abuelita? Agrega ese número de WhatsApp que ves y mándales mensaje, hermano. Te va a llegar una lista de cómics disponibles. ¿Sale? Son las versiones físicas y digitales. Mándales mensaje y asegura ya tu cómic hecho por Leo Augusto y abuelita. Me llamo Joana y desde pequeña veo cosas que no existen. No es que yo quiera, pero ellas aparecen, como sombras bailando en las paredes. A veces es difícil saber qué es real y qué viene de mi mente. Pero afortunadamente tengo a Bingo, mi perro, él es mi guía, mi protector. Cuando Bingo mueve la cola, sé que algo es verdadero, que algo está ahí. Cuando él se queda quieto, entiendo que debe haber algo mal. Era una tarde cualquiera, yo estaba jugando en mi cuarto, dibujando en una hoja blanca, cuando escuché la voz de mi mamá llamando desde la cocina. «Joana, ven aquí a ayudarme». Sonreí, feliz de escuchar su voz. Bingo estaba acostado a mis pies, pero en cuanto me levanté se quedó en silencio, sin moverse. Fui a la cocina, pero algo me detuvo al entrar. Mi mamá estaba ahí, de espaldas a mí, cortando frutas. La llamé, pero Bingo no se movió. Se quedó parado en la puerta de mi cuarto, mirándome, con una expresión de preocupación. «Mamá». Ella no se volteó, pero podía ver su cabello moviéndose. Algo no parecía estar bien. La voz de Bingo resonaba en mi cabeza. «No confíes, Joana, es una trampa». Regresé a mi cuarto confundido y nervioso. Si Bingo no reaccionó, ¿qué significa eso? En los días siguientes me di cuenta de que la situación se estaba repitiendo. Cada vez que escuchaba a mi mamá llamando, iba a la cocina y ahí estaba ella. Siempre de espaldas, haciendo algo común como cocinar o poner la mesa. Pero Bingo nunca se movía. Su mirada me decía que algo estaba mal. Al poco tiempo, estando en la sala, oí abrirse la puerta principal. Bingo se levantó de inmediato, moviendo la cola, y corrió a la entrada. Lo seguí y encontré a mi mamá. Pero ya no era igual. ¿Cómo así? Ella estaba en la cocina hace poco, se agachó y sonrió. Acarició a Bingo. «Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre?» «Te voy a dar un huesito para que lo muerdas». Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. «Mamá, ¿no estabas en la cocina hace poco?» Ella me miró confundida. «Joana, acabo de llegar. ¿Qué quieres decir con eso?» Bingo estaba saltando a su alrededor, tan feliz como siempre. Pero la otra mamá todavía estaba ahí, en la cocina. ¿Qué estaba pasando? Cada vez que veía a una de ellas, la otra parecía desaparecer hacia otra habitación. Una estaba en la cocina y la otra en la sala. Una estaba organizando el armario, mientras la otra estaba sentada en el sofá.
Intenté explicarle a mi papá, pero él solo sonrió y dijo que era solo mi imaginación. Pero yo sabía que era más que eso. Una noche decidí hacer un experimento. Esperé hasta que la mamá de la cocina apareciera. Y entonces fui hasta allá, ¿no? Al cuarto. Bingo me acompañaba, siempre alerta. Al mirar el espejo, veía a la mamá de cabello largo y ojos vacíos mirándome. Era una sombra, algo que no debería estar ahí. Corrí a la sala, mi mamá estaba ahí, viendo la tele, y Bingo inmediatamente fue hacia ella, moviendo la cola y saltando. Feliz, la mujer en la cocina empezó a reír, una risa baja y sombría que me puso la piel de gallina. Bingo gruñó y me di cuenta de que la sombra estaba tratando de manipularme, haciéndose pasar por mi mamá. Esa noche decidí enfrentar esa situación. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Cuando la mujer de la cocina apareció de nuevo, me acerqué. ¿Quién eres tú? Bingo permaneció a mi lado para protegerme. Soy tu madre, Juana. Siempre estaré aquí. No, tú no eres. La verdadera madre está aquí y tú no eres ella. Cuando parpadeé, ella desapareció. Sentía que la batalla no había terminado, pero ahora sabía la verdad. Había dos madres, y una de ellas era un fantasma que estaba atrapada en nuestra casa, tratando de engañarme. Desde ese día, cada vez que escucho a mi mamá llamarme, miro a Bingo. Si él mueve la cola y corre hacia ella, sé que todo está bien. Pero si él se queda quieto en silencio, me alejo, porque esa mamá no es la verdadera. Hola Leo, me llamo Juan Pedro, tengo 12 años, pero cuando pasó esta historia tenía unos 10. Entonces mi papá y mi mamá trabajan en el mismo hospital. Mi mamá es cocinera y mi papá es camillero. Ese día mi mamá estaba trabajando y solo estábamos mi papá y yo en casa. Eran como la 1:45 de la tarde y él estaba echándose esa siestecita después de la comida, ¿verdad? La famosa siesta, como él la llama. Yo estaba jugando un jueguito en mi celular cuando de repente escuché como si alguien me estuviera llamando. Bien fuerte. Me dio un poco de miedo, pero fui a ver, ¿no? ¿Quién está haciendo ese ruido? No había nada. Lo extraño es que incluso mi papá, que estaba durmiendo ahí en el sofá, no escuchaba nada, como si el llamado fuera solo para mí. Seguí jugando, tratando de ignorar eso. Poco después, escuché de nuevo ese psh. Fui a mirar por la ventana y esta vez vi... justo enfrente de mi casa, había algo ahí, flotando. Volteado hacia mí, él me llamaba con el dedo, como si quisiera que me acercara. Entonces el miedo me invadió, hermano. Cerré las ventanas, las cortinas, corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé ahí, escondido bajo la sábana. Empecé a llorar mucho, viejo. Mi papá, que estaba bien dormido, se despertó asustado, tratando de calmarme. Pero no pude explicarle bien lo que había visto. Han pasado como 2 años desde esa historia, y hasta hoy no sé qué era eso. Pero pensándolo bien, mi papá siempre transportaba a muchos pacientes en el hospital. Incluso cuerpos de personas que ya se habían ido al otro mundo, ¿verdad? ¿Quién sabe si el alma de alguno de esos fallecidos pudo haberse aferrado a él? Y de alguna manera llegó hasta nuestra casa, ¿verdad? Pero no pudo entrar, se quedó afuera, solo llamando. Tal vez esa presencia estaba ahí, detrás de mi papá, y no de mí tratando de comunicarse o buscando ayuda para seguir en paz. Hasta hoy me quedo con esa duda, pero nunca pude encontrar una respuesta. Y amigos, ¿quieren algún cómic de Leo Augusto y Abuelita? Agrega el número de WhatsApp que ves y manda mensaje, hermano. Te enviarán una lista de cómics disponibles. Está bien. Son las versiones físicas y digitales. Manda mensaje y asegura ya tu cómic hecho por Leo. Hola, Leo Augusto y Abuelita. Soy Murilo y te voy a contar una historia increíble, hermano. Mi abuela siempre fue esa señora excéntrica, ¿sabes? Tenía ese olor a lavanda, guardaba las galletas viejas en el armario. Y sobre todo, hermano, tenía un loro verde con un pico afilado y una mirada que parecía penetrar en mi alma. Su nombre era Jack, pero yo siempre lo llamé desgraciado.
Yo era un chico normal, ¿no? Me gustaba hacer cosas de niño, ver caricaturas y, claro, comer, llenar la panza. El problema es que cada vez que iba a casa de mi abuela, tenía la sensación de que mi comida desaparecía de una manera extraña. Yo ponía el refrigerio en el refri, ¿no? Y cuando volvía para agarrarlo, ya no había nada. Desaparecía, mi mamá me regañaba y decía que era distraído, que no recordaba haberlo comido. Pero yo sabía que no había sido yo, había sido él, Jack. La primera vez que sospeché, había dejado un pedazo de muslo de pollo en el refrigerador. Mi abuela lo había preparado, ¿verdad? Lo dejé ahí tranquilo, esperando que cuando regresara de jugar afuera, muerto de hambre, pudiera entrar y comerlo. Pasé el día pensando y soñando con el primer bocado. Cuando abrí el refrigerador en la noche, hermano, ¿dónde está el muslo? Nada, desapareció todo. Fui corriendo a la sala acusando al loro, fue Jack, él se llevó mi pollo. Ese loro es bien pasado, ya se comió mi comida antes y ahora mi pollo está jugando, ¿o qué? Claro que nadie tomó en serio lo que dije, ¿verdad, Murilo? Los loros no comen pollo, hijo, ellos solo comen semillitas. Deja de fantasear, chico, ya te dije que no me gusta cuando andas mintiendo, ¿eh? Pero yo sabía que era él. Un día yo estaba tranquilo en la sala, me di cuenta de que Jack se movía de una manera extraña en la jaula. Él me miraba directo a los ojos y sonreía. Sé que los loros no pueden sonreír, pero te juro que él se estaba riendo de mí, viejo. Y al segundo siguiente, abrió la puertita de la jaula, batió las alas y voló directo a la cocina. Corrí detrás de él, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegué, él estaba encaramado encima del refrigerador, picoteando una rebanada de mi sándwich de jamón. Regresé corriendo a la sala, gritando que Jack había robado mi comida. Ah, Murilo, ya basta. Jack casi ni sale de la jaula. Es un loro muy viejito, hijo. No va a hacer eso. Pero yo sabía la verdad. Jack no era un loro común. Era astuto, manipulador y fingía ser bueno delante de los adultos. Pero cuando estábamos solos, él se mostraba como realmente era. Sospechaba que ese tipo tenía algo que lo poseía, porque no era posible. Mano. Era domingo y mi mamá había preparado ese almuerzo especial. Dejó el pollo en el refrigerador para la cena, pero cuando fuimos a buscarlo, no había nada. Y ahí estaba yo, una vez más, diciendo, se los dije, fue Jack, ese loro es un ladrón, roba comida del refrigerador. Mi mamá y mi papá, ya sin paciencia, me regañaron como esas veces. Dijeron que yo estaba inventando excusas, que estaba loco, pero yo sabía que ese desgraciado me estaba saboteando. Mi mamá fue al cuarto donde yo dormía y revisó mi mochila. Ahí estaban varios pedazos de hueso de pollo, el pollo que había desaparecido. Ese perico desgraciado puso la prueba del crimen dentro de mi mochila. Hermano, ¿cómo hizo eso? No pude seguir los movimientos de ese delincuente y me quedé castigado por mucho tiempo. Hoy ya no voy más a la casa de mi abuela y siempre que alguien me pregunta el motivo, solo respondo una cosa. Cuidado con los loros, pueden ser más inteligentes de lo que piensas. Espero que les haya gustado esta historia extraña de los suscriptores. Si quieres que tu historia aparezca aquí, envíala a este correo, inscritos@leogmail.com, ¿de acuerdo? Yo me despido por aquí, ¿eh? Adiós. Hola Leo Augusto y abuelita, soy Luciana, tengo 12 años. Esto sucedió cuando tenía 10 y cursaba quinto. Cuando entramos al salón de clases, nos dimos cuenta de que todo estaba tirado, fuera de orden, las sillas caídas, las puertas de los armarios abiertas. La maestra no sabía qué había pasado ahí, amigo. El día anterior todo estaba en perfecto estado. ¿Será que unos vándalos entraron ahí en la noche e hicieron eso? Eso era lo que ella pensaba. Llamó a la conserje porque debía haber visto algo, ya que una noche estaba limpiando todo eso ahí. Entonces le contó a la maestra una historia siniestra. Hermano, estaba en el turno de la noche, limpiando todo para dejar la escuela en perfecto estado para los alumnos que entrarían en la mañana. La escuela donde yo estudiaba tenía 2 pisos.
El conserje ya había limpiado el primero y estaba en el segundo. Mientras ella estaba en el último salón, que quedaba frente al baño de mujeres, al mirar hacia el baño, vio a una mujer vestida de blanco, con cabello oscuro, mirándola. Asustada, se paralizó y esperó a ver qué ocurría. Sostuvo su escoba con firmeza, lista para defenderse de esa extraña invasora que estaba frente a ella. La mujer salió y fue hacia los salones. Entraba frenéticamente, uno tras otro. Parecía estar mojada, porque dejaba un rastro. Después de un tiempo, esa mujer dando vueltas por la escuela, regresó al baño, y la conserje solo escuchó la descarga después de eso. Cuando fue a revisar para ver dónde estaba la mujer, ella había desaparecido. Se esfumó completamente. Contó que antiguamente ese lugar era un cementerio y después construyeron esa escuela encima. Además, dijo que no fue la primera vez que vio cosas fuera de lugar esparcidas por el salón. Y dijo que ya estaba acostumbrada a ver personas caminando por la escuela ahí mano, de noche, cuando todo estaba cerrado en su turno. Siempre el mismo patrón. Salían del baño, se quedaban rondando por el lugar y luego volvían y desaparecían con una descarga. Cabe resaltar que ella todavía trabaja ahí. No sé cómo tiene el valor de quedarse ahí en el turno de la noche. Esa fue mi historia, Leo Augusto y abuelita. Adiós. ¿Qué es esto? Soy Gisele, tengo 12 años y vivo en Fortaleza, Ceará. Voy a contar una historia real que le pasó a mi papá hace unos 22 años. En ese tiempo, él tenía 12 años. Cerca de donde él vivía, había un bosque llamado Mata de Barjota. Mi papá y 2 compañeros salieron a cazar pájaros y frutas. Cuando llegaron a cierto punto de la Mata de Barjota, encontraron un muro muy alto. Mi papá y sus compañeros se subieron al muro y de repente miraron hacia adentro. Vieron a un viejo barbudo con ropa de cuero y sombrero sosteniendo una escopeta. El viejo barbudo estuvo parado observándolos durante unos 10 segundos. Entonces apuntó la escopeta hacia ellos y dijo: «Salgan de ahí y váyanse». No lo pensaron 2 veces, saltaron la barda y corrieron tan rápido como pudieron para librarse de esa amenaza. Después de 100 metros, se dieron cuenta de que sus pertenencias se habían quedado allá. Salieron tan desesperados que se olvidaron de sus cosas, dejaron de correr, reunieron valor y regresaron. Al llegar al lugar, encontraron sus pertenencias en el mismo sitio donde las habían dejado caer. Pero el viejo barbudo ya no estaba ahí, parecía que se había esfumado. Una semana después de lo ocurrido, mi papá fue a la casa de un amigo de su papá. Tenía más de 50 años, contó lo que le pasó a él y a sus compañeros. El viejo amigo de su papá relató la misma historia del viejo barbudo, que también se le apareció una vez que entró al bosque. Explicó que ese viejo barbudo era el dueño del bosque conocido como Mata de Barjota y que había fallecido en un accidente de auto muchos años atrás. Mi papá se asustó al descubrir que había visto una aparición. Ese viejo barbudo volvió a aparecer para colegas de mi papá en 2017, saliendo de un bosque lleno de espinas, con su escopeta en la mano, pidiéndoles que se fueran. Es real la historia de mi papá, Leo Augusto y abuelita. Gracias por leerla. Hola a todos, mi nombre es Denis y hoy les voy a contar una historia que me pasó cuando estaba saliendo con una chica de la escuela. Resulta que a sus padres no les caía bien, se enojaron cuando se enteraron de nuestra relación. Pero un día decidieron invitarme a cenar a su casa como una oportunidad para conocerme mejor, ¿verdad?
Llegué a su casa y para mi sorpresa, el plato principal era pescado. El problema es que yo odiaba el pescado, hermano, pero no quería rechazar la comida de mis suegros. Y fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Mientras intentaba disimular mi incomodidad comiendo pescado, de repente vi que el pescado me estaba hablando. Sí, el pescado me estaba mirando fijamente y dijo: «Denis, ¿de verdad me vas a comer, amigo? Sabes que cuando llegue a tu estómago te voy a destrozar, ¿verdad?» Me quedé perplejo, pero seguí comiendo. Sin embargo, después de terminar la comida, empecé a sentirme mal, hermano. Vomitó a chorros en la cara de mi novia y de todos en la mesa. Fue un desastre total, viejo. Sin pensarlo mucho, salí corriendo de su casa, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Pasaron los días y empecé a sentir incomodidad en la garganta, pero lo ignoré, hasta que me di cuenta de que mi garganta se estaba hinchando y se veía inflamada. Al tragar saliva, sentía un dolor insoportable. Fue entonces cuando descubrí que una espina de pescado se había quedado atascada en mi garganta, alojada ahí. Moraleja de la historia: nunca subestimes el poder de una cena desastrosa. Y por supuesto ten cuidado cuando la comida te hable. Creo que estaba tan nervioso que vi cosas ese día. Hermano, quién sabe, ¿no? Y después de ese día, nuestra relación terminó. Coelho es el calvón, puedes decirme, Zeta. Mi historia con Miguelciño es algo que todavía me deja perplejo hasta hoy. Él era un chico flojo de mi clase, siempre esquivando los estudios y haciendo travesuras en la escuela. ¿Tú crees que una vez él explotó un petardo en el banco de la escuela? Pero, en fin, era un delincuente y sus calificaciones eran terribles. Hasta que, de la nada, empezaron a mejorar significativamente. Los maestros sospecharon que él estaba haciendo trampa en los exámenes. Así es, copiando las respuestas correctas de los alumnos inteligentes para salir bien. Pero no encontraron ninguna prueba concreta de que él estuviera haciendo eso. De una manera sorprendente, él logró recuperar sus calificaciones. Como su compañero de clase simplemente no podía creerlo. ¿Cómo alguien tan desinteresado en los estudios podría sacar calificaciones tan altas de la nada? En una de las pruebas me senté un poco detrás de él para observarlo, pero no pude ver nada sospechoso. Tal vez tenía algo escrito en las manos, no sé. Antes solo estaban 0 y 2 por ahí, ¿no? Notas feas, y de repente aparecieron 9, 5, 10, ¿qué? Le pregunté intrigado su secreto para sacar buenas calificaciones. Fue entonces cuando Miguelito mencionó a alguien llamado Simons que lo estaba ayudando. No había ningún estudiante con ese nombre en la escuela. ¿Es un curso de refuerzo escolar? ¿Su maestro se llama Simons? Entonces, dijo que se trataba de un espíritu que encontraron hace unas semanas en el patio abandonado al fondo de la escuela. También contó que Simons era un exalumno que adoraba la escuela. Incluso después de que murió siguió ahí, vagando por el lugar, ¿verdad, hermano? El trato entre esos dos era el siguiente. Mientras Miguelito hacía los exámenes, el espíritu visitaba a los alumnos inteligentes y le transmitía la información a él. Así no levantaría ninguna sospecha y aseguraría sus calificaciones altas. Con el tiempo noté que Miguelito estaba más delgado y pálido, pero sus calificaciones seguían impecables. Creí que él estaba loco o tenía un problema. No crean en esa tontería. Logró pasar de año, pero al año siguiente simplemente ya no regresó. Según familiares, dijeron que el chico tenía problemas de salud y falleció. Bueno, si la historia que él contó era verdadera, creo que esa supuesta ayuda para sacar buenas calificaciones no vino sin costo. El espíritu parece haberle quitado la salud al chico, dejándolo en un estado irreversible. La historia de Miguelito es un recordatorio sombrío de que muchas veces las soluciones más fáciles pueden tener un precio alto. Gracias por elegirme. Hola Leo, Augusto y abuelita, soy Livia y tengo 14 años. Esa historia me ocurrió a los 9 años. Mi abuelo había fallecido recientemente de vejez y fui a la casa de mis abuelos para ver cómo estaba mi abuela. No debe ser fácil perder a un ser querido, ¿verdad?
Yo era un niño muy curioso y aventurero, así que fui al comedor que estaba vacío y sin nadie. En esa sala había una puerta que daba vista a la cocina y también a los 3 cuartos. Cuando empecé a dar vueltas en la sala, vi una sombra saliendo de la cocina y yendo hacia el cuarto de mi abuela. Era la silueta de un hombre jorobado que usaba un bastón igual que mi abuelo, que ya había fallecido. No lo pensé 2 veces y, después de ver la sombra, salí corriendo de ahí y me fui a la terraza donde estaban mis papás y mi abuela platicando. Nunca le conté eso a nadie hasta que, el año pasado, tuve el valor de contarle a mi abuela lo que había visto ese día. Ella dijo que creía en todas mis palabras. Pero mi mamá y mi papá, cuando escucharon eso, no creyeron en nada. Pensaron que era imaginación mía. Algunas veces intenté girar de nuevo para ver si veía la silueta de mi abuelo fallecido, pero después de ese día, nunca más lo logré. Aún así, siento cosas en la casa de mi abuela. Aunque esté llena de cruces, cuadros con el rostro de Jesús e incluso estatuas de porcelana de Santo Cinto, como si siempre hubiera personas observándome ahí, en esa casa. Siempre hay una energía muy pesada ahí dentro. Me quedé pensando, ¿será que al girar en ese momento, accediste a una parte de la mente capaz de visualizar el mundo de los espíritus? De tu visión fue retirado el velo de la realidad y se te mostró lo que está oculto. Hola, Leo Augusto y abuelita, soy Moxley. Quiero contarte un acontecimiento extraño que me ocurrió hace más o menos unos 2 años. Como todas las noches, siempre salgo a andar en bicicleta por las calles, por ahí. Mi ciudad es muy tranquila y calmada, y andar durante la noche hace que mis pensamientos se pongan en su lugar. Pero en una noche específica, algo extraño sucedió. Alrededor de las 10 de la noche, vi un tipo de luz caer del cielo directamente al suelo. Parecía que alguien había arrojado algo desde arriba, ya que ese objeto desconocido estaba cayendo en línea recta, a 90 grados. Me di cuenta de que el objeto estaba cayendo cerca de mí. Entonces pedaleé lo más rápido que pude para ver si encontraba algo, pero no encontré absolutamente nada. En otra noche, más o menos a la misma hora, también estaba andando en bicicleta. Y entonces vi 2 luces, esta vez no estaban cayendo, sino volando. Su vuelo era tan perfecto que pensé que podrían ser drones, pero ningún dron está hecho completamente de luz. Y además esférico, del tamaño de 2 pelotas de tenis. Esta vez vi las luces cuando me acerqué. Una de ellas salió volando hacia arriba, en dirección opuesta a la mía, mientras que la otra empezó a acelerar y apagar su luz. Pero incluso con su luz tenue, era posible ver una esfera volando. Esos objetos parecieron notar que los vi y trataron de disimular, ¿no? Surgieron relatos de mis amigos, dijeron que vieron una luz extraña caer sobre un gimnasio. Tal vez eran las mismas luces, pero no estoy seguro, ya que ese día yo no vi nada. Hasta hoy no sé qué luces son esas. Pensé que podrían ser pájaros, drones, juguetes o incluso fenómenos naturales, pero nada de eso encaja. Lo que más creo es que eran espíritus o incluso, quién sabe, aliens. Gracias por leer mi historia, Leo Augusto y abuelita, un abrazo. Hola Leo Augusto y abuelita, soy Emily, tengo 11 años. Hace poco tiempo me pasó algo muy extraño a mí y a mi hermano menor. Nos habíamos mudado de casa y de ciudad. Era un lugar grande, con un patio enorme. La casa tenía solo un piso. Mi hermano y yo amábamos ese lugar. Luego fuimos a jugar, esperando a que llegara el camión de la mudanza. Ese día, mi hermano y yo estábamos con una niñera y nuestros papás. Entonces empezamos a jugar. Primero jugamos a las atrapadas, luego fuimos a jugar a las escondidas. Y fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Yo estaba contando mientras él se escondía. Cuando terminé, recorrí toda la casa y no lo encontraba, así que decidí buscar en el único lugar al que no había ido. El sótano estaba ahí, la lavandería era bastante grande y tenía muchos escondites. Un lugar perfecto para esconderse y no ser encontrado. ¿Será que está aquí?
Mientras lo buscaba, marqué un posible escondite para que yo lo usara. La vez que él estaba contando, mientras yo caminaba, la lavadora se encendió sola. Fui a ver asustado, ¿verdad? Cuando estaba cerca de ella, escuché que él tosía. Probablemente apretaste el botón sin querer, ¿verdad, hermanito? Revelando tu ubicación, puse mi manita en su hombro y le llamé. ¿Verdad? ¿Te encontré? Él siguió inmóvil y luego escuché a mi hermano gritar: 1, 2, 3 por mí, yo gané. Él estaba gritando desde arriba y cuando escuché eso me quedé helado. En ese momento me alejé de esa cosa y me quedé observando. Estaba de pie mirándome. Él empezó a venir hacia mí despacito y luego fue haciéndose más rápido. Ese no era mi hermano. ¿Quién es ese loco? ¿Qué está haciendo aquí en el sótano de mi casa nueva? Entonces mi hermano apareció en la escalera y dijo: Emily, ya gané, cuenta de nuevo. Y cuando miré hacia esa cosa, ya había desaparecido. Salí corriendo de ahí, jalando a mi hermanito. Le conté lo que había pasado. Y él fue a ver, ¿verdad? Por curiosidad. No quería dejarlo ir, pero él se fue igual. Se quedó solo unos 30 segundos y ya regresó pálido, confirmando el avistamiento. Parecía que teníamos a un niño extraño viviendo en nuestro sótano. Entonces el camión con mis papás regresó, ¿verdad? Y todas las madrugadas escuchábamos pasos de esa cosa por la casa, golpes en nuestra puerta constantemente. Fue un verdadero infierno vivir en esa casa que hasta hace poco estábamos adorando. Después de las 6 de la tarde, ya no ando más por la casa ni me acerco a ese sótano. Pasa varias veces que mis papás están dormidos y tocan la puerta. Ellos vienen con nosotros y nos dicen que dejemos de jugar porque están tratando de dormir. Decimos que es el chico del sótano, pero no nos creen porque ya revisaron y no hay nada allá abajo. Realmente no sé qué está pasando aquí, Leo, Augusto y abuelita. Hola Leo, mi nombre es Gabriela, pero puedes llamarme Gaby. Bueno, tengo 12 años, pero cuando tenía 9 y por ahí, tenía pocos amigos en la escuela. Siempre me quedaba sola, así que un día decidí crear una amiga imaginaria. Su nombre era Lisa. No la veía, pero solo fingía que ella estaba ahí cerca de mí. Iba a la escuela con ella, le daba comida, la ponía a dormir conmigo y hacía cosas cotidianas, ¿sabes, hermano? Hasta lavar los platos. Lisa estaba conmigo. Mi mamá pensaba que eso era gracioso, pero me decía que tuviera cuidado de no volverme loco. Con el tiempo fui creciendo. Cumplí 11 años y ya no recordaba tanto a Lisa así. Un día me estaba arreglando para ir a la escuela, me gustaba vestirme muy colorido, ¿sabes? Al terminar el almuerzo, fui a poner el plato en el fregadero, miré hacia el lugar donde había una salita con la lavadora y ahí vi a una niña de cabello largo y negro con pantalón de mezclilla y blusa negra. Era muy pálida, parecía que tenía la piel reseca. Me asusté, solo la miré y cuando se volteó vi su rostro, recordé a Lisa. Recordé que, en mi imaginación, ella era así. ¿Pero por qué diablos la estaba viendo justo ahora? Mi mamá llamó mi nombre y Lisa se presentó. Dijo que estaba lista para ir conmigo a la escuela. Corrí al cuarto de mi mamá y empecé a llorar de miedo. Entonces le revelé que Lisa, esa amiga imaginaria del pasado, había vuelto a mí. Mi mamá dijo que era fruto de mi imaginación. Después de eso cambié para siempre. Hoy en día voy a terapia con una psicóloga para que te des una idea de lo grande que fue el trauma. Desde ese día, nunca la volví a ver. Seguro ahora es amiga de otro niño. Gracias Leo, Augusto y abuelita por elegirme. Esa fue mi historia.